Eh, comenzamos, les damos la bienvenida comentando el afiche de la difusión de la quincena. Este afiche tiene 2 epígrafes que van siendo como sintetizan un poco lo que hemos visto anteriormente y lo que va a venir enseguida. Pero para estos 2 epígrafes yo quisiera darle la palabra a Satria, que se encontró como estas frases tan bonitas, ¿cierto? Que esta sobre todo de Freud. Hacerle, Satria, si quieres, léela y la comentas, porfa, la es de Freud. Bueno, entonces esta es de conferencias de introducción al psicoanálisis que están en el tomo 16 de las obras completas, en una conferencia que es sobre la transferencia. Entonces dice, el neurótico curado ha devenido en realidad otro hombre, aunque en el fondo, desde luego, siga siendo el mismo. Ha devenido lo que en el mejor de los casos y bajo las condiciones más favorables podía devenir. Entonces eso, pues me parece importante, pues la elegí porque tenía que ver como un poco con el tema como tal, pues del que estamos hablando, y principalmente por esto de las condiciones más favorables, que es algo pues como que hemos venido resaltando, no porque lo hubiéramos visto desde el principio, sino que fue algo como que, bueno, al menos en mi caso vi cuando estábamos en la lectura aquí colectiva, que se trata pues hasta donde vamos leyendo, del tratamiento del alma, de esto, de las condiciones como más favorables para la curación. Entonces, bueno, como por eso fue que la elegí, no se me ocurre otra cosa que decir, no sé si Ana. Exacto, sí. Es muy bonito uno ver cómo la misma concepción, o sea, es algo que no es, digamos así, como lo más llamativo en una lectura, pero como cuando se trata de la concepción de lo que es el tratamiento del alma, el tratamiento psíquico, tanto Freud como Lacan conservan ese principio. Entonces, haberlo encontrado aquí en ¿cuántos? De 1890 a 1916, son 27 años, ¿cierto? Son Sí. como 27 años, o sea, son 27 años de trabajo y todavía él está bajo el principio de que un tratamiento anímico implica crear las condiciones más favorables para la cura. Como veíamos en Lacan, que también lo retomó en el afiche de la ocasión anterior respecto a 1945, como decía que las condiciones en las que estaban estos 400 desadaptados, entre comillas, del servicio de reeducación, implicaba que había en ellos un goce, ¿cierto?, que les impedía asumir unas condiciones favorables para su curación. Y el trabajo que hace Bion, el psiquiatra alumno de Freud, para crear esas condiciones sin asumir la posición de un jefe o de un amo, sino diríamos en nuestros términos de un más uno, como lo ha planteado Lacan respecto a los carteles, o una posición analítica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Eso es crear las condiciones más favorables, avanzar en lo que es el tratamiento. Bueno, y la de Dante, contanos de la de Dante. La de Dante dice, subir y rodear esta ladera no es cosa, dijo, que me esté vedada, y hacer puedo de guía vuestra vera. Esto es del canto séptimo del infierno, pues de la Divina Comedia. Y yo la elegí pensando pues como a ver, yo lo elegí pensando como en el lugar del analista. Esto de hacer, pues
que no me está vedado, pensando en lo que Freud nos venía diciendo y que hemos visto en varias partes, de pensarlo como lo vedado y lo no vedado, lo que se permite o no, digamos, quien escucha. Sin embargo, pues esta frase no la dijo Virgilio como quien está acompañando a Dante, sino que la dijo una sombra con la que se encuentran. Y bueno, están hablando con esa sombra. Y bueno, finalmente pues él dice eso en algún momento. Qué bonito. Pero tenía que ver con eso, con lo que pues porque siempre eso está como en juego, es como, no sé si tendrá que ver con lo ético, tal vez también con lo político, no sé, como que se permite, que no, que está vedado y que no, porque no se trata de cualquier cosa que se diga, de cualquier manera que se escuche, bueno, pues pensando en eso. Okay. Bueno, entonces vamos ahora como a repasar para comenzar la lectura. Yo no sé, hay cosas que se le pasan a uno y cuando leemos una de los buenos hábitos de lectura y sobre todo cuando hacemos una lectura cuidadosa y que implica una relectura, en general enumeramos los párrafos y se nos había olvidado. Entonces siempre ponemos, bueno, que vamos en la página 120 y pico, lo que sea. Entonces los invitamos a que a partir de ahora enumeremos los párrafos. Íbamos en la página 126 y terminamos con este párrafo que había empezado como muchos fenómenos de la hipnosis, por ejemplo, las alteraciones en la actividad muscular tienen interés científico, pero el rasgo más significativo y el más importante para nosotros reside en la conducta del hipnotizado hacia su hipnotizador. Entonces nos mostraba esa contradicción o paradoja, ¿cierto? Mientras que el hipnotizado estaba dormido para todo lo que era el mundo exterior, estaba muy despierto para su hipnotizador. Esa contraposición es la que empieza Freud a examinar y ese fenómeno dice que se llama rapport. Ahí habíamos quedado y va a continuar mostrándonos la vía de lo que la hipnosis enseña a lo que puede ser el tratamiento psíquico. Entonces, ese que leímos la vez pasada, si enumeré bien, no sé si alguno pudo hacer el ejercicio porque lo pusimos por el WhatsApp, era el párrafo 27. Si alguien lo enumeró y nos cuenta si sí. Y vamos para entonces el párrafo 28. Entonces ahí sí saldría pues... Ana, bueno, voy a Sí, compartirlo. No, eso era. Momento. para que nos orientemos ya sobre el número de los párrafos. Además, nos sirve mucho para hacer las descripciones y las reseñas en YouTube. Así se orienta uno mucho mejor. Este está un poquito lento. A ver. Muchos fenómenos. Yo creo que entre estas dos, esta reunión y la próxima, estaremos terminando este texto, porque ya el segundo miércoles de diciembre es festivo, es el 8, o sea que esta sería la penúltima reunión del año y ya la próxima sería la última. Y nos faltan poco, son, según mi cuenta, 40 párrafos y vamos en el 28. Nos faltarían como 12, más o menos. Vamos a ver si logramos terminar este año. Así que adelante. Ahí se ve. Muy bien. Ahí se alcanza a ver, sí. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quién se animará? Subir un poquito más para que el 28 que empieza en pero no es solo eso. Adela, ¿tiene más? Sí, yo me animo. Pero no es solo que el mundo del hipnotizado se restrinja al hipnotizador.
viene a sumarse el hecho de que el primero obedece por entero al segundo, se vuelve obediente y crédulo, incluso de manera casi irrestricta, en una hipnosis profunda. Y bien, en la manifestación práctica de esa obediencia y de esa credulidad se pone de relieve como carácter del estado hipnótico que la influencia de la vida anímica sobre lo corporal se eleva extraordinariamente en el hipnotizado. Si el hipnotizador dice, usted no puede mover su brazo, este cae como inmóvil. Es evidente que el hipnotizado aplica toda su fuerza y no puede moverlo. Si el hipnotizador dice, su brazo se mueve solo, usted no puede detenerlo, ese brazo se mueve y vemos al hipnotizado esforzarse en vano por tenerlo quieto. La presentación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a su contenido. Ello implica por una parte obediencia, pero por la otra acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. Aquí la palabra ha vuelto a ser realmente ensalmo. Digo. No, ahí, que comentamos. Sí. Este final es contundente, Claro. ¿cierto? ¿En qué momento la palabra se hace en salmo? Es increíble, es esa línea que él va siguiendo de lo anímico al cuerpo. Entonces, si quieres volver a releer y vamos comentando. O si alguien... Sí. Empiezo. Pero no es solo que el mundo del hipnotizado se restrinja al hipnotizador. Eso ya es un rasgo pues, característico. Listo. Viene a sumarse el hecho de que el primero, o sea, el hipnotizado, obedece por entero al segundo, se vuelve obediente y crédulo, incluso de manera casi irrestricta en una hipnosis profunda. Y está subrayado, porque este subrayado es de él. Se hace obediente y cree. Le cree todo. Y habíamos, es como mucha gente, porque yo no estuve, pero se había definido que era ensalmo, ¿cierto? El ensalmo es como algo así, no recuerdo, pero sí es como algo que interfiere como en la voluntad de la otra persona, o las palabras que interfieren como en la voluntad, no sé, ¿lo buscamos o no? Todavía no. No, esperemos porque es que él lo va a definir aquí. Él lo va a definir aquí. Exacto. Muy bien. Entonces se vuelve obediente y crédulo, incluso de manera casi irrestricta en una hipnosis profunda. Y bien, en la manifestación práctica de esa obediencia y de esa credulidad se pone de relieve como carácter del estado hipnótico que la influencia de la vida anímica sobre lo corporal se eleva extraordinariamente en el hipnotizado. Se pone la influencia de la vida anímica sobre lo corporal, es lo que vamos a tratar de seguir. Si el hipnotizador dice, usted no puede mover su brazo, o él, usted me puede mover este cae como inmóvil. Este cae como inmóvil. Es evidente que el hipnotizado aplica toda su fuerza y no puede moverlo. Si el hipnotizador dice, su brazo se mueve solo, usted no puede detenerlo,
ese brazo se mueve y vemos al hipnotizado esforzarse en vano por tenerlo quieto. La representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra, la representación mediante la palabra, ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a su contenido. Ello implica por una parte obediencia, pero por la otra acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. Aquí la palabra ha vuelto a ser realmente en salmo. Exacto. Entonces, eso es lo asombroso, es solamente un decir, por lo que el hipnotizador diga. Si dice que se quede inmóvil, es evidente que el hipnotizado aplica toda su fuerza y no puede mover el brazo. Lo contrario, si dice que se mueve solo y que usted no puede detenerlo, es que la palabra es, su brazo se mueve solo, usted no puede detenerlo. Esas son las palabras y esas palabras transmiten una representación. Esa representación, ¿cierto? La representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra. Ahí Freud es, si ustedes me permiten una anticipación, esta palabra aquí sería un significante y la representación sería el significado. Entonces, Freud no sabía de estos términos lingüísticos de Saussure, pero no confundía el significante con el significado. Y esa representación que llega al oído del hipnotizado mediante la palabra, mire qué belleza, provoca justamente aquella relación anímico-corporal o psíquico-corporal que corresponde al contenido de esa representación. Ahora, esto implica, por una parte, obediencia, de acuerdo, listo, pero y es lo que subraya Freud, pero por la otra, el acrecentamiento de la influencia corporal de una idea, la manera como una idea puede influir en el cuerpo, nos muestra como ese camino, ¿cierto? Implica ese acrecentamiento. Y en ese acrecentamiento nosotros vemos que la palabra ha vuelto a ser realmente en salmo, que era lo que nos decía en la primera página, ¿cierto? Él decía que la palabra era un recurso para el tratamiento anímico en la medida en que en la palabra hay un poder ensalmador y que lo que hace el médico moderno, ¿cierto? Al tratar de recobrar esa capacidad de la palabra como medio de curación, es devolverle a esa palabra su prístino poder ensalmador. Prístino quiere decir originario, ¿cierto? Pero que no cambia, que es propio del objeto pues, que tenga. Hay una definición, yo creo que alguno de ustedes puede buscarla en el diccionario, que esa definición de prístino es muy bella, porque da dos significaciones que son paradójicas, porque uno diría que prístino es primero, pero no, implica algo más. Bueno, veremos si lo encontramos ahora, pero es eso, es que es la característica de la palabra que es auténtica, que es una característica que la palabra no abandona, que puede quedarse opaca, ¿cierto? En el habla cotidiana, pero que en el tratamiento psíquico puede recobrar ese carácter ensalmador, y eso es lo que él va a retomar aquí. Aquí la palabra ha vuelto a ser realmente en salmo, ¿cierto? En esa capacidad de influir en lo corporal. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Ana, yo quiero Sí. como preguntar, no sé si es preguntar,
es que me llama la atención este pedacito. Ello implica, por una parte, obediencia, pero por la otra, un acrecentamiento de la influencia corporal de una idea, como si fueran no cosas opuestas, sino de dos partes. Entonces, si un acrecentamiento de la influencia corporal de una idea, pues uno es qué significa eso, y por el otro lado, ¿qué es la obediencia? ¿Cómo es la obediencia? Pues, ¿qué es lo que pasa en la obediencia? Pues no sé si me hago entender. Exacto. Es como si hubieran Sí, dos cosas y sí, que en la mitad está como la palabra, digo yo. Por una sí. parte está obedeciendo, pero por otro lado está como haciendo acto una idea, o es lo que yo entiendo. Acto Eh, corporal, una idea, ok. exacto, porque muestra que listo, el sujeto hipnotizado puede ser que esté obedeciendo. Cuando se le dice su brazo no se mueve, listo, él lo deja quieto, aplica toda la fuerza para dejarlo quieto. Entonces uno diría, ah, qué tan obediente, le está obedeciendo. Y sí, uno puede leer en esa vía, pero la otra vía, que es la que él quiere subrayar, es esta manera como implica el acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. O sea, como independientemente de que nosotros queramos obedecer o no, una idea influye en lo corporal. No es Una idea cuestión que le... solamente, Ujú. ajá, no es solamente cuestión de obediencia, sino que a pesar de que no queramos obedecer, una idea puede influir en lo corporal. Eso es lo que muestra la hipnosis. Es increíble. Ujú. Ana, Sí. podría hablar algo que a mí me llama la misma atención de lo que acaba de, Ujú. pues, de llamarle la atención a Adela. Y entonces me puse en la tarea porque Ujú. él hace énfasis en obediencia. Ujú. Entonces, hace énfasis en obediencia cuando habla del hipnotizado, obedece al hipnotizador. Entonces saqué obediencia del diccionario y dice acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Ujú. Y me llamó también la atención cuando él habla de la credulidad, ¿cierto? Entonces es facilidad que tiene una persona para creer lo que otros le cuentan. Ujú. Y me voy por el hipnotizador. Entonces el hipnotizador dice que es fascinar, seducir, atraer mucho a alguien. Y me voy a buscar la representación frente al psicoanálisis según Freud y dice la representación en la metapsicología freudiana. La representación, por lo tanto, supone un desajuste. Desde el punto de vista tópico, por ejemplo, la teoría de las representaciones distingue dos clases. La representación cosa, propia de inconsciente, y la representación subrayada palabra inherente al preconsciente. Tiene mucha relación con lo que él aclara ahí para uno tener la capacidad de hipnotizar al otro. El hipnotizado debe creerle a uno la orden que le está dando. Pero Porque entonces si son él dos no cosas cree en lo que él distintas. dice, sí señora. Pero eso son dos cosas distintas, obedecer y creer en el otro. Ujú. Pueden coincidir que yo le obedezca a aquel a quien le creo, pero no necesariamente. Ahora, ese nivel de la credulidad, de la fe, digamos así, entre comillas, va a ser un punto también muy importante,
pero independientemente de estos dos movimientos que pueden ser en un principio voluntarios, porque el hipnotizado de todas maneras cuando acepta ser hipnotizado es porque acepta someterse a la voluntad del hipnotizador, ¿cierto? Solo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de esa captura por el hipnotizador y cómo esa captura va a mostrarnos estas tres cosas, ¿cierto? Esa tendencia a obedecerlo, por un lado, y por el otro a creerle, pero muy por encima de todo a mostrarnos cómo la idea, es decir, la representación que se le da al hipnotizado, implica que influye en el cuerpo. Cuando leíste lo de la representación, sí, ahí eso puede ser, es verdad y hay que leerlo como representación, y esa es la etimología que Freud trabaja desde siempre, ¿cierto? Es presentar nuevamente, ¿cierto? Una imagen, puesto que el objeto no está. Entonces es una representación de algo que existe. Entonces, por eso estaría como en ese sentido. Ya más adelante, claro, vienen las representaciones conscientes, inconscientes, preconscientes, que siempre van a corresponder al contenido o a las significaciones de los significantes o de las palabras. Eso. Ahora, esto que muestra que la palabra recobra su prístino poder ensalmador. Aquí encontré la definición, miren qué belleza, qué significa prístino, que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma primera u original. Por ejemplo, es un placer poder gozar de una sinfonía de Beethoven en su prístina pureza. O sea, cada vez que se toca una sinfonía de Beethoven, recobra su pureza, su originalidad, su encanto, ¿cierto? Su forma primera. Y eso ocurre con la palabra en el momento de la hipnosis. En esa captura entre el hipnotizado y el hipnotizador, la palabra vuelve a recobrar su carácter o su prístino carácter de ensalmo, ¿cierto? Ese es su pureza como ensalmo. Y un ensalmo es eso, la capacidad de la palabra de influir directamente sobre el cuerpo. Es impresionante. Aquí esto en el campo pues como de las acciones. Sigamos leyendo el siguiente párrafo Ana, que va a hablar sobre eso. Sí, de Cisatría. no, que antes de continuar, yo quisiera que usted nos repitiera lo que nos dijo ahorita del significante y el significado. Sí, pues es que no capté, me pareció rápido y quisiera. Sí, no, sino que cuando Freud está muy orientado, esto es 1890, en 1891 va a escribir el texto sobre las afasias, es decir, que Freud tiene una concepción de la palabra desde muy temprano, porque el estudio de las afasias lo llevó pues como a eso, en tanto que neurólogo. Entonces, para él es muy claro la diferenciación entre lo que nosotros ahora llamamos significante, significado y significación, que son cosas distintas. Entonces uno podría decir que la representación, mire, la representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra. Entonces la palabra podríamos hacerla aquí, en este caso, equivalente, sería equivalente a lo que ahora nosotros llamamos significante, ¿cierto? Desde Lacan, por eso esto es Freud desde Lacan, ¿cierto? La palabra es equivalente a lo que nosotros llamamos significante. Ya pues con Lacan veremos que no todo significante, o sea, si una palabra tiene estatuto de significante, no todo significante se reduce a la palabra, ¿cierto? Hay significantes que son unidades menores que la palabra, una sílaba, ¿cierto? Un fonema, son formas significantes, pero también una oración puede ser un significante. Entonces, en este caso podríamos hacer equivalente palabra y significante. Y cuando él dice representación,
sería equivalente para nosotros a lo que decimos significado. Significado de una palabra, ¿cierto? Y lo voy a poner ahí en relación con la significación. Entonces, como vemos, Freud no sabía de lingüística, no conocía a Saussure, pero estaba muy orientado respecto a lo que eran las dimensiones de la palabra, ¿cierto? Una representación, es una imagen que para Saussure es lo mismo. El significante, pues quiere, lo decimos de una vez, el significante para Saussure y para Freud también esto es lo mismo, es una imagen acústica. Es una imagen acústica. La palabra. ¿Cierto? El significante. El Y significado. y la palabra también, Es para la Freud. palabra. Para Freud él lo define, es un resto de lo que se escucha, ¿cierto? Palabra o significante. Palabra para Freud tiene esta dimensión de sonido, de Y aquí imagen habla, acústica. ¿Sí? Que es que cuando leemos palabra en Freud, sobre todo en este momento es pura imagen acústica, ¿sí? ajá, Es pura imagen Y la, acústica, mientras que la representación es una imagen de la cosa. que ya es como más, pues digo yo en mi ignorancia, como más filosófico, ¿no? Como más la representación, la idea sería, la representación sería la representación de una idea que puede ser por la palabra o por una imagen. Pues ya es como Bueno, más, ya sí sería pues como más, pero aquí en lo más elemental sí, es una imagen de la cosa. Imagen acústica, dice Saussure, concepto, dice Saussure, ¿cierto? Una imagen acústica y un concepto. ¿Y qué es un concepto? Es una representación de la cosa, ¿cierto? Bueno, pero dejémoslo ahí y avancemos porque Ana, es qué pena, Terence qué Salvador. pena. Sí, Hola, sí, yo pues quería como comprender 2 segundos nada más. Acá, entonces acá el significante o representante sería la oración. Su brazo se mueve, su brazo se mueve solo, usted no puede detenerlo, en este caso. exacto. Eso que acabaste de leer, es una imagen acústica que transporta, que vehiculiza una representación. ¿Y cuál es la representación? De un brazo paralizado o de un brazo que se mueve solo. No que él lo mueve, sino que se mueve solo, con plena voluntad y que él no lo puede detener. Exacto, muy bien. o sea que La sí tiene que ver con el representación. contenido. Con el contenido, como lo dice Freud aquí, exacto. Corresponde al contenido que se le atribuye a ese significante o a esa palabra. Que eso es lo que le va a que es lo que lo espera a él en la investigación que sigue, ¿cierto? Darse cuenta de cómo una palabra puede tener varios contenidos, ser ambigua. Bueno, listo. Digamos, el 29. ¿Quién lo quiere leer? Pues yo me animo ya que hablé. Listo. Dale. Bueno, dice lo mismo en el campo de las percepciones sensoriales. El hipnotizador dice, usted ve una serpiente, usted huele una rosa, escuche la música más bella. Y el hipnotizado ve, huele, escucha lo que le pide la representación que se le instiló. ¿Cómo se sabe que el hipnotizado tiene realmente estas percepciones? Podría creerse que solo las finge, pero no hay razón alguna para dudar, pues se comporta como si las tuviera en realidad. Exterioriza todos los afectos correspondientes y en ciertas circunstancias aún puede tras la hipnosis informar acerca de sus percepciones y vivencias imaginadas. Entonces se observa que él ha visto y oído como vemos y oímos en el sueño. Ha alucinado. Evidentemente es tanta su credulidad hacia el hipnotizador que está convencido de que no puede menos que ver una serpiente si aquel se la ha anunciado, si aquel se la anunció. Y esta convicción influye con tanta fuerza sobre lo corporal que realmente ve la serpiente tal como por lo demás
en ocasiones también puede suceder en personas no hipnotizadas. Ujú. Es decir, que no lo finge, él realmente, sí, como ahí dice, ha alucinado todo lo que le ha dicho el hipnotizador. Qué Exacto. influencia tan Es fuerte. Ajá. ¿Qué es lo que usted ve? Usted ve una serpiente. Y Ujú. eso influye en el ojo, yo no sé, pero influye en el ojo puesto que veo la imagen de una serpiente, aunque ya no exista Ajá. materialmente, es asombroso esa capacidad. Ujú. Y en el primer párrafo, en el párrafo anterior, leímos como la influencia en el sistema muscular. Lo puede mover, no lo puede mover. Y entonces aquí ya hace énfasis de que es en el sensorial, todo lo que sea También. Ujú. ver, oler, escuchar. Ujú. Exactamente. Que ya entonces da como Ujú. lo que dice que ha estado alucinado, pues. Exacto. No La es solo de, en el campo del movimiento, sino también ajá, de la percepción sensorial, que ajá, también eso para Freud va a ser muy clave. O sea, una cosa es lo que entra a lo que él va a llamar después el aparato psíquico, que es toda esta parte de las percepciones sensoriales, y otra cosa es el extremo motor, ¿cierto? Por eso coge los dos extremos. En el extremo motor del movimiento, ¿cierto? Mover el brazo, y en el extremo de la percepción, que es lo que puede, ¿cómo se llama esto? Sensibilizar, tocar los sentidos, ¿no? sentir. Ujú. Sí, tocar los sentidos, sí, sí, permear los sentidos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ahora fíjese la cuestión, él se dirige directamente a él, además porque se está dirigiendo, no es que diga, vemos una serpiente, no, usted se dirige a él, ve una serpiente, usted huele una rosa y usted escucha la música más bella. Y esa representación va a influir en la percepción auditiva, va a influir en la percepción del olor, de la nariz y ¿cómo es? Del sentido del olfato y en el sentido de la vista. Lo que se ve, lo que se escucha, lo que se huele. Ve, huele y escucha. ¿Qué? Lo que le pide la representación que se le instiló, que se le dijo. Entonces, vive tras la hipnosis y en ciertas circunstancias aún puede, tras la hipnosis, informar acerca de sus percepciones y vivencias imaginadas. Aún en la misma hipnosis puede informar de eso que fue la percepción y que es una vivencia absolutamente imaginada, como en los sueños, ¿cierto? Como el sueño que tuvimos en la noche anterior, ¿cierto? Anoche, es puras imágenes, es de eso que se trata. Uh-huh. Y está Bueno, convencido de que no puede menos que ver una serpiente, eso es increíble, o sea, no, está convencido de que no puede ver menos que lo que el hipnotizador le dice. Sí sabría decir. una cosita, Ujú, pues ahí ujú. demasiado chiquita, pero bueno, que en neurología hay como un principio que uno no percibe con los sentidos, sino con el cerebro, pues sí, con el sistema nervioso central, sino que hay cosas externas, pues sí, digamos que una imagen llega a la retina y de ahí se transporta pues como estímulos al cerebro, pero finalmente se ve en la corteza y así con los estímulos olfatorios y bueno, entonces yo creo que aquí ese convencimiento no influiría, digamos, sobre el ojo o sobre la nariz o De María, sobre, como, eso. sino directamente en el cerebro, pues la representación que generaría pues ya a nivel central. O sea, no De genera una María, imagen en la exacto. retina, sino en la corteza Eh, occipital. Bueno, eso. donde se ve exactamente eso, gracias a ti, exacto. Sí, sí, ok, perfecto, entonces con mayor razón, imagínese. Y ese efecto de las palabras, ¿cierto? Sí, sigamos. Observa, el 30, ¿cierto? Sí.
Y continúo. Alguien te... ¿Vuelvo a leer o qué? Otra. Amparo, no se anima. ¿Me escuchan? Porque estoy desde el celular. Ah, bueno, intenta ver qué tal. Vamos a ver si me escuchan. Dice, observación al pasar. Una credulidad como la que el hipnotizado presta a su hipnotizador solo la hallamos en la vida real, fuera de la hipnosis, en el sueño hacia sus amados padres. Perdón, me salté una cosa. Fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres. Y una actitud semejante de la vida anímica de un individuo hacia otra persona con un sometimiento parecido tiene un único correspondiente, pero válido en todas sus partes, en muchas relaciones amorosas con entrega plena. La conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenece en general a los rasgos característicos del amor. Pie de página, Freud retomó este tema muchos años más tarde en el capítulo 8 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. ¿Quieres comentar algo ahí? Amparo. Como releerlo porque... Sí. Bueno. Observación al pasar. Una credulidad como la que el hipnotizado presta a su hipnotizador, solo la hallamos en la vida real, fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres. Y una actitud semejante de la vida anímica de un individuo hacia otra persona con un sometimiento parecido tiene un único correspondiente, pero válido en todas sus partes, en muchas relaciones amorosas con entrega plena. La conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenece en general a los rasgos característicos del amor. Ah, bueno, o sea que como esos rasgos de credulidad, parecidos pues como a los de la hipnosis, tanto que donde el hipnotizado presta a su hipnotizador, él lo plantea que se hallan en dos situaciones fuera del ámbito de la hipnosis. Es cuando el niño, la credibilidad del niño hacia sus padres. Yo diría que del niño por ahí me imagino a los niñitos de preescolar. Niñitos. Pero que para los padres, felices cuando sacan un 5 y van a... O también cuando le lanzan pues las prohibiciones o ciertos llamados de atención, digámoslo así. Y en la otra escena, o en otra situación donde se evidencia esa credibilidad, pues es en la relación amorosa. Digámoslo así, el novio, el no ver en una relación. Exacto. En muchos, sí. Pues es como lo que captó. Hay una cosita que yo quisiera resaltar de ese párrafo, es esto que dice estima exclusiva y obediencia crédula. Bueno, como que habíamos hablado de esto de obedecer, pero entonces es una obediencia crédula, lo que señalaban antes, como que es una obediencia que implica el creer, aunque son dos cosas distintas, pero como que se fusionan pues en este caso. Y lo otro que no nos había resaltado en lo que leímos antes es lo de la estima exclusiva. Pues también hay como una estima particular hacia esa persona del hipnotizador, ¿cierto? Parece, por estas dos palabras esas dos expresiones que subraya acá, estima exclusiva, obediencia crédula. Exacto. Y pues yo como pensando que esa característica del amor, pero que no solamente es el amor de pareja, digo yo, pues, y cuando eso de que está diciendo Satriya, estima exclusiva y obediencia crédula, pues se presenta, por ejemplo, en las religiones, que es una obediencia, pero crédula, pues, porque uno, por ejemplo, en el trabajo uno obedece, pero a veces no cree, pues.
digo yo. Ujú, ujú. Pero cuando se mete, por ejemplo, en una vaina de estas religiosas, Sí. hay la conjunción, o sea, el amarre de que es una estima exclusiva, obediente, con una obediencia crédula. Y pues entonces a mí me llama la atención es porque en el amor como que permea pues otras cosas, pues, y entonces se me ocurre que también el amor, como dicen, amor de transferencia o todas estas cosas que pienso que a veces, pues, yo como que creo, pues, o siento que cuando uno inicia pues como su proceso analítico, empieza como también en esa característica del amor, pues de algo como muy crédulo en esto y no se cuestiona, pues, y siempre está como pensando que el analista le va a decir cómo seguir su vida, pues, que es el hipnotizador, pues, como que uno se entrega en una obediencia crédula al principio y uno se va dando cuenta que no es así, pues, que no opera así, pues, para mejor dicho. Pero al principio ese es como Es el amor. así. Bueno, Ajá. me pareció que era para mí, yo no sé si es para todo el mundo, pero me pareció Sí. que era como así. Eso, relaciones amorosas no son solamente de la pareja, ¿cierto? Están entre el feligrés y el sacerdote, ¿cierto? Entre el maestro y el alumno y el maestro. Bueno, entonces, en todo, en muchas, no en todas, pero en esas relaciones donde se da una entrega plena, con entrega plena, dice. Muy bien, ok. Sigamos. 31. Ujú. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguna otra voz se anima? Solecita o bueno, Ah, Satría. Solecita, ¿te animas? O si no, Listo, Satría. claro. Eso hace sol. Adelante. Bueno, queda algo por informar todavía acerca del estado hipnótico. Se llama sugestión. Al dicho del hipnotizador, que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores y se puede aplicar ese nombre aún donde en principio solo existe el propósito de producir un efecto parecido. Hay un pie de página, Siete, ahí está. dice Hipnosis 1891. el texto que En sí. la página 140, pues es un texto. Al igual que el movimiento y la sensación, todas las otras actividades anímicas del hipnotizado obedecen a una sugestión, mientras que por su propia impulsión, él no solo no suele emprender nada, puede aprovecharse la obediencia hipnótica para hacer una serie de experimentos en extremo asombrosos que procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma y crean en el observador un inconmovible convencimiento acerca del no sospechoso poder de lo anímico sobre lo Claro. corporal. Así como se puede forzar al hipnotizado a ver lo que no está ahí, también puede prohibírsele que vea algo que está ahí y quiere imponerse a sus sentidos. Verbigracia, determinada persona, la llamada alucinación negativa. Y entonces esa persona haya imposible hacerse notar por el hipnotizado, cualesquiera que sean las estimulaciones a que recurra. Él la trata como si fuera transparente. Puede impartirse al hipnotizado la sugestión de ejecutar una acción determinada solo después de transcurrido cierto lapso tras despertar de la hipnosis. La sugestión post-hipnótica.
y el hipnotizado cumple ese plazo y en medio de su estado de vigilia ejecuta la acción sugerida, sin poder dar razón alguna de ella. Si se le pregunta por qué hizo eso, invocará un oscuro esfuerzo de hacerlo, al que no pudo resistir, o inventará un pretexto a medias satisfactorio, pero no recordará la razón verdadera, la sugestión que se le impartió. Sigo. No, retomemos porque mira que además Sí, nos da... hay mucho. Sí. Y hay varios. Y por fin encontramos la definición de sugestión, que hemos Sí. pensado como algo en el orden de la transferencia, bueno, en muchos casos, pero relee para que miremos esa definición, que no se nos olvide. Bueno, queda algo por informar todavía acerca del estado hipnótico. Se llama sugestión al dicho del hipnotizador, que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores. Y se puede aplicar ese nombre aún donde, en principio, solo existe el propósito de producir un efecto parecido. Entonces, O sea que está comparando el hipnotizador con la sugestión, lo que produce. nos está diciendo que la sugestión, ¿qué es la sugestión? El dicho del hipnotizador, que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores. Entonces, los que leyó Amy arriba ahorita, ¿cierto? Esos son sugestiones, porque son los dichos del hipnotizador que van a producir esos efectos ensalmadores, es decir, esa influencia directa sobre el cuerpo. Sí, es como lo entiendo. Si alguien propone otra cosa, pero es así, o sea que una sugestión, ¿cierto? La sugestión revela el carácter ensalmador de la palabra, pero la sugestión es, por ejemplo, su brazo se mueve solo, usted no puede detenerlo. Eso es una sugestión. Usted ve una serpiente. Eso es una sugestión. O sea, es un significante que transmite una representación, una imagen, y que en su carácter de convencer al otro, de influir en el otro, cobra ese carácter ensalmador y se llama sugestión. ¿Sí o no? Bueno, usted no puede mover su brazo, es una sugestión. Ahí se me ocurren otros, por ejemplo, claro, con razón, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, pues a todos nos pasaba cuando estábamos niños, que el papá o la mamá decía, se va a caer, y uno se caía. Pero bueno, entendemos en ese sentido, es esa actitud de nosotros hacia el Padre grande, ¿cierto? Casi que un gigante respecto a nosotros a los 3, 4 años, y efectivamente esas palabras obraban como una sugestión, ¿cierto? ¿Cierto? Ana, a mí, Hay alguien en la pues sala de... es posible que hable algo que no tiene nada que ver, pero Sí. cada vez que hablan de sugestión, yo me acuerdo que en el entorno pues de enfermería hay lugares, por ejemplo, donde pues en todas las habitaciones han muerto pacientes, pero y que en este corredor no podemos pasar a esta hora porque allí se murió un paciente, y es que por aquí se han muerto cuántos pacientes. Y entonces por la noche no pasan por ahí porque por ahí dicen que espantan, pues ellas dicen eso. Pues la verdad, en las noches que yo hice jamás me espantaron. Y había lugares donde yo no pasaba, pues la gente no pasaba ni loca, que no por ahí espantaron a no sé quién, y la gente no pasaba. Exacto. Sí, increíble. Pero me interesa que vamos precisando como
esos conceptos, ¿cierto? Esas precisiones que él va haciendo cuando define lo que es el tratamiento anímico, ¿cierto? Que es crear las condiciones, y de la sugestión. Sí, Jorge, adelante. Gracias. Sí. Tal vez lo que Ujú. acaba de señalar la compañera, pues acerca del pasillo en el hospital donde ha muerto un paciente, pueda tener alguna relación con lo que se llama autosugestión y que se aplica también, por ejemplo, cuando un enfermo, supongamos que tiene rasgos hipocondríacos, se dice que que se autosugestionó sobre que tenía pues síntomas o rasgos de una enfermedad. Y también pienso que en el caso del sueño, pudiera decirse que hay una especie de autosugestión del sujeto soñante para percibir de manera alucinada ciertas cosas con el único fin pues de mantener el reposo. No sé si sea pues un poco forzada la comparación. No, 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 está muy bien. Es más, de esa autosugestión hablaba Freud en un texto anterior, si no estoy mal, en la reseña al texto de Forel, ¿cierto? Donde se hablaba de cómo había no solo la sugestión exterior, sino también este tipo de cosas. Entonces, es posible, interesante pensar lo del sueño, ¿cierto? De todas maneras, el sueño se forma a partir de restos diurnos. Exactamente, de restos diurnos, es decir, de restos de palabras oídas. Eso es lo que va a formar el sueño. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Pero bueno, que no se nos olvide esa definición, el dicho del hipnotizador que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores. Y bueno, y se suele aplicar ese nombre aún donde en principio solo existe el propósito de producir un efecto parecido, ¿cierto? Cuando hay ese propósito Tan rara esa de influir expresión, en yo no alguien. entiendo. ¿Cuál O decía? No, eso que se suele aplicar ese nombre, aun donde en principio solo existe pues para que esa frase me parece como que sobrara, pero pues de más que no sobra porque la dice, solo existe, o sea, ¿qué le aporta eso a lo anterior? Que no es, sí, decir. Yo lo que estoy viendo ahí respecto a la frase, porque también me estaba preguntando al respecto, se suele aplicar ese nombre, o sea, el de sugestión, aún donde en principio solo existe el propósito. Yo quiero resaltar ahí como el significante propósito de producir un efecto parecido, o sea, no es como en cualquier espacio ni en cualquier conversación, es lo que yo entiendo, sino donde hay un propósito exclusivo de sugestionar, o por ese lado. Exacto. Por fuera de la hipnosis, podría uno pensar, ¿cierto? No, Pero ese es el efecto sería el efecto ensalmador, parecido. Exacto. no, pero dice, Pero existe el propósito, solo existe propósito de producir un efecto parecido. Y no puede, y se suele aplicar ese nombre. ¿Cuál nombre? El de sugestión. Muy bien. Donde en principio solo existe el propósito de producir un efecto parecido. ¿Cuál efecto? Sugestionador. o ensalmador. Ensalmador, sí. Ensalmador. Un efecto ensalmador de Parecido influir en el cuerpo. al parecido, efecto parecido al ensalmo. ¿Y no será Exacto. que es como arriba sugestión, el dicho del hipnotizador que produce estos efectos ensalmadores? Y también cuando no se ha producido todavía el efecto, sino que se pretende producir. No. Pero Está por pensemos fuera. como en un ejemplo, ¿cómo sería? A mí es el que se me ocurre que es por fuera de la hipnosis, porque es que dice, se llama sugestión dentro de la hipnosis al dicho del hipnotizador que ejerce los ya descritos efectos, y se suele aplicar aún donde en principio solo existe el propósito de producir un efecto parecido, pero por fuera de la hipnosis.
Es Pues posible. como lo que se dice en salud, pues trayendo a Mm. colación la parte de Sol, pues que nos toca como enferme, no, tranquilo, usted se va a aliviar, pues, o sea, es la influencia y sobre todo, por ejemplo, uno como enfermera puede desplegarse en tratar de hacer ese efecto, pero viene el médico, le dice lo mismo, le explica lo mismo, pero como hay cierta conexión con el médico más potente que con la enfermera, ese efecto se produce más fácil, ese efecto ensarmador se produce más fácil con un hipnotizador que se llama, con una Sí, persona sí. que se llama médico, Exacto, que es como un hipnotizador. exacto, sí, que es lo que decía ahorita. O como los casos de autosugestión, o lo que hablaba Sola ahorita, o el de la niña que se cae, o los niños que se caen. Bien, seguí releyendo Sol, por favor. Sol, Sol está. Al igual que Sol, al igual. Me disculpan 2 segunditos, que es que estoy atendiendo a una sobrina que la hijita se le acabó de tragar un alfiler, entonces estoy Ay, diciéndole Dios para mío. dónde corre. Tranquila, Tele, que alguien Listo, más puede leer. discúlpeme. Tranquila, tranquila, Sol. no, Ay, mira, Jesús. Jesús, ahí no Qué falta, cosas. ahí no, el Bueno. efecto ensarmador no surge ahí, No, eso. no. Bueno, seguí leyendo entonces. Alguien que siga leyendo. Adela. Al igual Sí. que el Ujú. movimiento y la sensación, todas las otras actividades anímicas del hipnotizado obedecen a esta sugestión, mientras que por su propia impulsión, él no suele emprender nada. ¿Ese él es quién? El Hipnotizado. hipnotizado. El hipnotizado. Bueno, puede aprovecharse la obediencia hipnótica para hacer una serie de experimentos en extremo asombrosos que procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma y crean en el observador un inconmovible convencimiento acerca del no sospechado poder de lo anímico sobre lo corporal. Hasta ahí. Exacto. Una cantidad de experimentos que se pueden hacer, ¿cierto? Asombrosos, y que esta expresión es muy linda, que procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma. O sea, el Sí. alma es una fábrica, es algo en constante movimiento, y crean pues en el observador un inconmovible convencimiento acerca del no sospechado poder de lo anímico sobre lo corporal. Simplemente para recordarles cómo al principio él estaba diciendo cómo era que la ciencia médica había podido recuperar este carácter ensalmador de la palabra, ¿cierto? Y cómo muchos médicos estaban volcados solamente a pensar que el cuerpo influía sobre lo anímico, pero les costaba mucho convencerse de que o aceptar que también lo anímico influía en el cuerpo, ¿cierto? Que hay una influencia recíproca entre cuerpo y alma. Entonces, por eso él está haciendo este énfasis, como ya muchos médicos tuvieron la hipnosis, lo que sucede en la hipnosis les permitía convencerse de que hay realmente un insospechado poder de lo anímico sobre lo corporal. Pero fíjense que lo anímico es esa cuestión, es la palabra, ¿cierto? Y lo que ella vehiculiza, la voz y la representación que ella vehiculiza. Bueno, seguí, porfa. Así como se puede forzar al hipnotizado a ver lo que no está ahí, también puede prohibírsele que vea algo que está ahí y que quiere imponerse a sus sentidos. Verbigracia, determinada persona, la llamada, perdón, estoy como leyendo mal,
Verbigracia, determinada persona, la llamada alucinación negativa. Entonces ese es un leer. experimento. Pero entonces Sí. ahí está el primer experimento. Eso, sí. Volverlo a leer si queréis eso, hacerlo. Así como se puede forzar al hipnotizado a ver lo que no está ahí, también puede prohibírsele que vea algo que está ahí y que quiere imponérsele a sus sentidos. Verbigracia, determinada persona. Esta se llama la alucinación negativa. ¿Sigo leyendo? Sí, eso, pero eso es fundamental porque esto es lo que va a abrir, esto es la represión. No querer pensar, no querer ver algo que está ahí. Es impresionante. Y esos procesos pueden ser inconscientes. Por eso a mí este texto me encanta porque es que está abriéndole eso, lo que él está viendo, ¿cierto? Lo que ocurre en la fábrica del alma, como esta contraposición. Eso es muy bello, es una banda de modelos muy linda. Así como se puede forzar para que vea lo que no está ahí, también puede prohibírsele que vea algo que sí está ahí. Genial, seguí por... Y entonces esa persona haya imposible hacerse notar por el hipnotizado. Cualesquiera que sean las estimulaciones a que recurra, él la trata como si fuera transparente. Puede impartirse al hipnotizado la sugestión de ejecutar una acción determinada solo después de transcurrido cierto lapso tras despertar de la hipnosis, la sugestión post-hipnótica. Y el hipnotizado cumple ese plazo y en medio de su estado de vigilia ejecuta la acción sugerida sin poder dar razón alguna de ella. Si se le pregunta por qué hizo eso, invocará un oscuro esfuerzo de hacerlo, al que no puede resistir, o inventará un pretexto a medias satisfactorio, pero no recordará la razón verdadera, la sugestión que se le impartió. Esa sí está más tesa, ¿no? Sí. Exacto. Y es el experimento del paraguas. Él lo va a mencionar, creo que también en alguna de las lecciones de introducción al psicoanálisis o en la historia del movimiento analítico, del psicoanálisis. Es eso, ¿cierto? Usted va dentro de media hora, va a abrir el paraguas en mitad del auditorio y eso hace. Y bueno, porque lo abrió. Entonces es lo que se llama la sugestión poshipnótica. Entonces tenemos esos dos experimentos, la alucinación negativa y la sugestión poshipnótica. Pero que dan cuenta como que, pues lo estoy pensando así, que dan cuenta como del contrario. Entonces hablaba de que había una sugestión sobre el movimiento que se daba en el acto de la hipnosis, que se da ahí pues mismo. Pero que no solamente era del movimiento, sino que también era de la parte sensorial y que también se daba ahí. Y ya este pedazo me está diciendo, no, pero es que no solamente es ahí, es de manera negativa porque él le dice, no está sintiendo esto, no está viendo esto, no hay nadie aquí, pues, o sea, es al contrario de negarle como lo sensorial. Y por el otro lado, ese movimiento que lo va a ejecutar, no lo va a ejecutar acá, en el acto de la sugestión, sino que es en la vigilia que usted también lo va a hacer, pues como muy descrestado todo eso. Exacto, que puede traspasar la Eso. cuestión de la vigilia. Entonces, tengamos muy presente esto, porque es que es lo que le va a permitir a él empezar a nombrar lo que es lo inconsciente y el movimiento de lo inconsciente en la fábrica humana, en la fábrica del alma, como dice arriba. Bueno, Muy impresionante todo esto. Y también Sí. hace como pensar pues en que las sugestiones hacen buena parte como de la vida.
sin que uno se dé cuenta, pues que uno, por ejemplo, en el análisis se va dando cuenta a veces de un montón de cosas que hace creyendo que las hace por un motivo y que, bueno, a veces no es precisamente por lo que uno cree que las hace o los actos fallidos, pues que es muy impresionante. Pues no siempre será así como evidente por una sugestión de alguien, pero eso sí como que está muy en relación. Sí, es increíble. Esos 3 puntos, esos 3 experimentos. Sí. Tenemos 2 minuticos. Leemos el siguiente párrafo que es breve. Ujú, Yo solo me disculpan, me estoy preguntando sí, por esta figura que hay ahora en las redes, ujú, con ese significante de los influencers. ujú, eso, sí, señora. Nada Sí, menos y nada más. imagínense el efecto que están generando en ciertas personas o en ciertos grupos poblacionales, muy en los jóvenes, que se llaman seguidores. ¿Sí? Ahí es como si se hubiera puesto casi que una obediencia al influencer, y cómo el influencer las imágenes que monta, en las palabras que dice, tiene un efecto muy alto en estos chicos, a tal punto de desubicarse. Por ejemplo, cuántas anoréxicas están ahí como atadas desde ese punto. Entonces me estaba como preguntando, en la medida en que leía esto, Freud lo miró pues desde esa parte investigativa y tratando de mirar eso ya concretamente pues como en el alma y desde lo patológico lo que pasaba, pero cómo puede seguirse operando en este momento. Es mi pregunta general. Es de plena actualidad. Es de plena actualidad esto, claro. Me parece que es fundamental. Sí, señora, ese es un buen ejemplo de sugestión por fuera de la hipnosis, ¿cierto? Lo que decía, se puede aplicar cuando hay un propósito de lograr ciertos efectos, ¿cierto? Bueno, son las 7:15. ¿Lo leemos o lo dejamos pendiente? Sería el 32. Yo pensaría que pendiente, mejor, siendo ya las 4, para Listo. empezar por la próxima. Darlo en la próxima, listo. Les digo que lo que sigue está muy rico, es muy bueno, porque nos va a hablar ya de la diferencia entre la fantasía, la ilusión, el delirio. Bueno, eso va a estar muy bueno porque tiene que ver con esto. Él va muy despacio, pero con una didáctica preciosa. Bueno, yo creo que lo que aprendimos hoy también es, Muy es- es- chévere. es- Ujú. pero yo simplemente quería subrayar para terminar entonces nuevamente esa frase. Puede aprovecharse la obediencia hipnótica para hacer una serie de experimentos en extremo asombrosos que procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma y crean en el observador un inconmovible convencimiento acerca del no sospechado poder de lo anímico sobre lo corporal. Yo creo que en su época él. Bueno, pues nos vemos hasta dentro de 15 días. Bueno, Ana, Luego, gracias por venir. muchas gracias a todos. La participación y la lectura. Muchas gracias. Listo.